En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Cristo, roca, fuerza y salvación nuestra, queremos vivir para ti, y hoy te ofrecemos nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestros proyectos y nuestras preocupaciones. Los ponemos en tu amado corazón. Por eso te pedimos que nos regales tu Santo Espíritu de sabiduría, para conducirnos y fortaleza para entrar en todas las batallas en las que tenemos que entrar. Ven, Espíritu Santo, santifícanos para llevar a cabo la obra que nos has confiado. Mira que sin ti nada podemos. Regálanos tus dones para vivir como cristianos congruentes y los carismas para edificar tu iglesia. Hoy queremos pedirte perdón porque no hemos hecho las cosas bien. Hemos confiado más en nuestras propias capacidades y no te hemos dado el primer lugar en nuestras vidas. Misericordia, Señor, en tu bondad. Por tu gran corazón borra mi falta. Tú ves que soberbio soy. Desde mi nacimiento soy así. Pecador me concibió mi madre. Pero tú quieres rectitud en mi corazón y por eso enséñame en lo secreto tu sabiduría. Ya no quiero actuar por mi cuenta. Reconozco cuán grande eres y que a pesar de mi pequeñez me amas y me das el gozo inmenso de participar en tu obra. Te alabo por todas tus criaturas, por la belleza de la naturaleza. Me maravillo ante toda la creación y asimismo te pido que nos enseñes a cuidarla, a respetarla. Ven, Señor, ven que te necesitamos y en ti confiamos. Aguardo tu perdón y hoy quiero alabarte también y darte gracias por la presencia de tu Madre, la Virgen Santísima. A ella le doy gracias por su sí en Nazaret y por su sí al pie de la cruz para acogernos como hijos. Mamá María, acompáñanos en nuestro curso. Enséñanos a decirle sí a tu amado Hijo y hacer todos nuestros trabajos como Él diga, como Él mande. Bajo tu amparo nos ponemos para realizar esta evangelización que nos ha sido encomendada. Ven, Señora y Madre nuestra, ven con nosotros a caminar. Anímanos, enséñanos, abrázanos y guárdanos en tu regazo. Bendita seas. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy vamos a tener nuestro tema número 8. En la sesión pasada, nosotros hablamos del señorío de Jesús y proclamamos a Jesús como Señor de nuestras vidas. Pero es preciso y es necesario que tengamos una experiencia del don del Espíritu Santo. En varias y diferentes ocasiones, Jesús prometió a sus discípulos enviar una efusión del Espíritu Santo y para subrayar el compromiso la llamó la promesa del Padre. Y para indicar que se trataba de una efusión tan abundante, se refirió a ella como bautismo en el Espíritu Santo. Por eso les indicó a sus discípulos que no se apartaran de Jerusalén. Aquí hemos dibujado este dedo con un moñito porque solemos hacerlo cuando queremos que no se nos olvide algo. Para los discípulos estaban esperando esa promesa que Jesús les hacía. Por eso les dijo, no se aparten de Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre que habría de cambiar sus vidas
y capacitarlos para la misión que les estaba encomendando. Veamos la cita bíblica de Lucas 24:49, porque se trata de una fusión tan abundante que es como sumergir o impregnar. Por eso le llamó bautismo en el Espíritu Santo. No es que sea otro sacramento. Jesús sabía que sus discípulos de todos los tiempos necesitaríamos todos ser impregnados y sumergidos en el Espíritu Santo. Veamos cómo les dijo. En Lucas 24:49. ¿Quién es el Espíritu Santo? Así lo vemos nosotros, como una luz en medio de las tinieblas. Es el que nos va a ayudar, es el que nos va a enseñar. Por eso lo llamó fuerza de lo alto. Así dijo: ahora voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Y en Juan 16, 7, 8 y luego el verso 13, dice: en verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Y no me voy, y si me voy es para enviárselos. Cuando Él venga, Él rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará en todos los caminos de la verdad. Esto es entonces la promesa del Padre, el Espíritu Santo, fuerza de lo alto. Es el Espíritu la fuerza que necesitamos nosotros para mantenernos fieles en el camino que hemos iniciado. Pero ¿por qué Jesús pudo predecir tanto la traición de Judas o las negaciones de Pedro? Pues como nos pasa a nosotros, ninguno contaba con la fuerza del Espíritu Santo para mantenerse fieles. Y en este camino que ya hemos iniciado de conversión, vamos a encontrar dificultades y muchas tentaciones. ¿Y saben cuál es la peor tentación? La del desánimo. Como que se juntan dos, el desánimo y la flojera. Por eso, para perseverar, precisamos el poder del Espíritu Santo. Esta fuerza del Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida en abundancia que Cristo Jesús vino a traer a este mundo y que ya nos ganó con su muerte y resurrección. Veamos entonces quién es el Espíritu Santo. Jesús hizo este compromiso de enviar desde el cielo la fuerza de lo alto y lo llamó Paráclito. La palabra parakletos, tomada del griego, quiere decir el que está cerca, el que te capacita, el abogado, el animador, el guía, el defensor, el consolador. Es el que completa la obra salvadora de Jesús, porque es fuerza, porque es principio de vida, porque te da un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Jesús quería traernos vida nueva. Así como el agua es principio de la vida, así también el Espíritu Santo es fuente de agua viva que salta para la vida eterna y nos permite vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Es el agua que le prometió a la samaritana, de la cual no iba a volver a tener sed. Y vamos a ver cómo se refiere Jesús a esta agua de la que no vamos a volver a tener sed. Jesús había venido a traer nueva vida, y así lo habían anunciado los profetas Ezequiel y Jeremías de parte de Dios. Miren lo que dice Ezequiel en el capítulo 11, versos 19 y 20. Les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos y observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Fíjense, detengámonos en el verso 19. Nos quitará
el corazón de piedra, porque mientras tengamos este corazón de piedra, su ley no entra en nuestros corazones, es como un impermeable. Hagan de cuenta que tenemos un caparazón que no deja que permee el Espíritu Santo, haciéndole el símil del agua, sobre nosotros. Y puede estar lloviendo a cántaros el Espíritu Santo y nosotros debajo del capelo no nos toca ni una gota de agua. Y solo así, veamos el verso 20, podríamos caminar con sus mandamientos y observar sus leyes. Es más, cuando recibimos el Espíritu Santo, ya lo dicta en nuestro corazón, ni siquiera tenemos que ir a buscar cuáles son los mandamientos o pensar si estoy haciendo bien o mal. Él mismo me lo está revelando. Es la acción de Dios en nosotros, porque arranca el corazón de piedra y pone un corazón de carne, un corazón suave, un corazón permeable, en donde entre el Espíritu Santo. Ahora veamos lo que dice Jeremías. Jeremías en el capítulo 31, verso 33 dice, esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, es imposible convertirnos, imposible voltear a Dios. San Pablo decía, si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos decir Jesús es el Señor, porque no lo tenemos, no estamos convencidos. Y fíjense, este es el problema que tenemos ahorita nosotros, catequistas, con las personas que tocamos o las que nos toca enseñar y ayudar. Tienen que tener la experiencia del Espíritu Santo, porque ya nos podemos nosotros deshacer en conocimientos, en nociones, en presentaciones, por bellas que sean, y no les hacen nada, no les hacen mella, no permea el Espíritu Santo en su corazón. Es preciso que entonces los llevemos a la experiencia del Espíritu Santo, porque el corazón humano solo puede ser transformado por Dios. Se necesita una renovación interior del hombre por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, antes de capacitarnos para cumplir un mandato divino, fíjense, nos hace querer identificarnos con el bien que este precepto ordena. Esta es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Cambia nuestros apetitos, nuestros criterios y nuestros valores. Nos rehabilita. Ya no seguimos los deseos de la carne. El hombre espiritual, habitado por el Espíritu Santo y transformado por él, desea los frutos del Espíritu Santo y realiza las obras del Espíritu Santo. Es decir, se rehabilita. Veamos la siguiente slide. En Hechos 1, 5, 8 lo dice así. Juan el Bautista, de esto lo dice Jesús. Juan Bautista bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es que el hombre espiritual habitado por el Espíritu Santo es transformado y entonces la promesa del Padre completa la obra salvífica de Jesús, actualizando y haciendo eficaz la redención ganada por Jesús en la cruz. Por lo tanto, su acción no es accidental, no es opcional, es absolutamente necesario. Y sería tan abundante esta efusión de espíritu, por eso le llamó Jesús bautismo en el Espíritu Santo. Ya dijimos, bautizar en griego quiere decir sumergir o impregnar, como cuando metes una esponja en el agua y luego la exprimes y sale toda esa agua. Así tenemos que ser nosotros impregnados.
Vamos a ver cuándo se hizo posible este cumplimiento de la promesa. Y se hizo posible en Pentecostés. Dios cumple su promesa en Pentecostés. Es decir, 50 días después de la Pascua de Resurrección, Jesús, lleno del Espíritu Santo, envía el torrente de su Espíritu sobre los discípulos que estaban en oración con su madre, la Virgen María, en aquel aposento alto. Ese día, fíjense qué curioso, era la fiesta judía de Pentecostés que celebraba, se llamaba también la fiesta de las semanas o la fiesta de las cosechas, cuando ellos pudieron levantar las primeras cosechas que ya habían sembrado en su tierra prometida. Y fíjense el Pentecostés cristiano que es. Jesús había sembrado su obra salvándonos, pero es en Pentecostés, 50 días después de su gloriosa resurrección, cuando se van a empezar a notar estos frutos. Lo vamos a ver, lo vamos a leer en Hechos 2, 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. Vemos cómo Pentecostés no fue otra cosa que el cumplimiento de la promesa de enviar desde el cielo una efusión de Espíritu Santo. Porque ya saben que pasará el cielo y pasará la tierra, pero ninguna de las palabras prometidas por Jesús dejará de cumplirse. ¿Qué sucede entonces en Pentecostés? Primero, Jesús glorificado, resucitado y glorificado, recibe una nueva efusión del Espíritu Santo. Y segundo, recibe tanto Espíritu Santo que se los comunica o lo derrama a sus apóstoles reunidos en el cenáculo. Y es que el bautismo en el Espíritu Santo en Pentecostés fue la efusión del Espíritu Santo que inundó a los apóstoles de tal forma que los llenó completamente. Totalmente los llenó. Era maravilloso verlos en aquella mañana de Pentecostés. De estar todos miedosos, encerrados en el cenáculo, ahora salen con toda alegría y felicidad y en un discurso de 5 o 10 minutos se adhieren 3,000 personas a la iglesia. Vamos a ver los frutos de Pentecostés. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Vamos a clasificar 7 frutos por lo menos que podemos ver. Primero, testificaban con gran poder. Lo vemos muy claro en Juan 15, 26, 27 y 16, 13. Así lo había prometido. Cuando venga el protector que les envía desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio de mí, pues ha estado conmigo desde el principio. Y en el capítulo 16, verso 13, dice lo que hará. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Es decir, empezaron a testificar con gran poder la resurrección de Jesús. Esa misma mañana Pedro tomó la palabra en nombre de la comunidad y 3,000 personas se adhirieron. Vamos a ver otro de los frutos. Segundo fruto. Segundo fruto de Pentecostés. Todos quedaron revestidos de una fuerza nueva. Lo vemos claramente en Hechos 4, 29, 31. Están ellos precisamente frente a los que los persiguen.
Y dice, y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con gran poder y multiplicar tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Y terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Vean entonces todo lo que va sucediendo cuando son detenidos. Y este discurso lo dicen ahí cuando están detenidos. Y así vamos a empezar a ver ante el Sanedrín lo que van diciendo, como aquí, en Hechos 29, 4, 29, 31, no se defienden, sino que ven y tiembla ahí y ahí se manifiesta el Espíritu Santo. Veamos otro, tercer fruto. Desde ese momento, bueno, también quedaron revestidos de una fuerza nueva y vemos en el Hechos 3, 3, 8, cuando Pedro y Juan estaban para entrar al templo, un hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó su mirada y le dijo, míranos. El hombre los miró esperando recibir algo. ¿Y qué sucedió? Miren, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías, Jesús el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza los tobillos de aquel paralítico y de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró caminando con ellos al recinto del templo, saltando y alabando a Dios. ¡Qué maravilla! Vean, revestidos de esa fuerza hasta para resucitar muertos. Era esa fuerza nueva, esa fuerza de lo alto que les hacía hablar en otras lenguas, curar enfermos, resucitar muertos y toda clase de signos, prodigios y milagros que manifestaban visiblemente la presencia viva de Cristo Salvador en medio de ellos. Vean todo lo que sucede. Y luego, desde ese momento, comenzaron a dar gracias por todo, y es el tercer fruto. No les importaban las cárceles, no les importaba que fueran perseguidos. Leamos cómo ellos empezaron a dar gracias por todo. Si los encarcelaban, daban gracias. Si les pegaban, daban gracias. Es el tercer fruto. Ya no tener miedo. Tercer fruto, ya no tienen miedo, sino que comenzaron a dar gracias siempre y por todo. Aquí lo hemos puesto así como en una lista. No lo vamos a leer, pero en Hechos 12, 1, 18 vemos la liberación milagrosa de Pedro. En Hechos 16, 25, 40, Pablo y Silas liberados también de la cárcel y milagrosamente. En Hechos 2:47, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Y es que saben que, hermanos, esta aventura narrada en los Hechos de los Apóstoles, libro hecho por San Lucas, es maravilloso. Yo los invito a que lo vean y anoten en cada capítulo lo que va sucediendo. Es una aventura maravillosa. Pedro ni se la creyó cuando el ángel se le apareció adentro de la cárcel y lo fue liberando y pasando todas las puertas. Y Pablo y Silas, en lugar de insultar, de quejar, de gritar, ¿qué creen que hicieron? Se pusieron a cantar himnos y cánticos. Y entonces tembló el lugar y se les soltaron las cadenas y el carcelero se quería suicidar y dice, Pablo, no te hagas daño, no te hagas daño. Y entonces le anunció a Jesús y el carcelero, ¿qué creen? Se lo llevó a su casa, los limpió, les curó las heridas, les dio de comer y esa vez se convirtieron todos los de la casa del carcelero. ¿Por qué? Porque alababan a Dios.
que nos sirva de lección para cuando tengamos nosotros dificultades y problemas. En lugar de enojarnos, en lugar de gritar y desesperarnos e insultar, alabemos a Dios. Y vean lo que observaban todos los demás. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. ¡Qué maravilla! Es lo que va sucediendo cuando recibes el Espíritu Santo. Desde ese momento pasaron por 1000 pruebas hasta dar la vida. A todos los martirizaron. Todos murieron con martirios atroces. San Juan murió de viejo, pero también fue martirizado, hervido en un perol de aceite y salió ileso, y luego fue desterrado a la isla de Patmos, desde donde escribió el Apocalipsis. Como ven, todos murieron mártires. Vamos a ver otro de los frutos del Espíritu Santo, el número 4. La gracia de Dios les bastaba. Siempre estaban llenos de gozo del Espíritu Santo, aún en medio de enfermedades y tribulaciones. Leamos en Filipenses 3:8. Como dice San Pablo: más aún, todo lo considero al presente como peso muerto en comparación con esto tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. A causa de Él, ya nada tiene valor para mí, y todo lo considero como basura mientras trato de ganar a Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué padre que nosotros pudiéramos decir lo mismo y dejar todo a un lado con tal de conocer y de llevar a Cristo a los demás! Sin embargo, surgen algunas preguntas. ¿De qué nos sirve que el Espíritu Santo se haya derramado sobre aquellas 120 personas reunidas en el aposento alto? ¿En qué nos afecta que se transformaron las vidas de los apóstoles el día de Pentecostés? Pues les digo una cosa, nosotros también podríamos tener nuestro Pentecostés personal. Los habitantes de Jerusalén se reunieron en torno al cenáculo y les preguntaron a los apóstoles: ¿podemos tener también nosotros la fuerza de lo alto? ¿Qué debemos hacer para vivir esta alegría y esta fuerza que ustedes tienen? ¿Cómo podemos nosotros experimentar esta vida nueva traída por Cristo Jesús? Y lo dice muy claramente Pedro en Hechos 2:37. Conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que el Señor llame. Vean, por ejemplo, este discurso lleno de sabiduría. Estaban ellos llenos, se transformaron y en verdad conocieron la persona y misión de Jesús. Aquí tenemos unos ejemplos. Aquí les puse 3 discursos de Pedro en la mañana de Pentecostés. Vean, 20 versículos. En sus Biblias son escasas 2 hojitas y media. Y con ese discurso se convirtieron 3,000 personas. O el discurso de Pedro cuando son detenidos por las autoridades del gobierno, y cuando son detenidos ante el Sanedrín. También no se enoja, no se exalta y da razón de su fe. O el precioso discurso de Esteban, que ya ustedes lo van a analizar en su tarea. Es una obra maestra, porque a Esteban en 60 versículos nos platica toda la historia del pueblo de Israel. ¿Quién era Esteban? Era uno de los jóvenes diáconos, cuando ya los apóstoles no podían entretenerse tanto en repartir las cosas entre los pobres de la comunidad. Llamaron a 7
hombres que se les notara el Espíritu Santo. Y los nombraron diáconos, y diácono en griego quiere decir servidor. Así que los apóstoles se dedicaron a predicar y a celebrar, y los 7 diáconos encabezados por Esteban se dedicaron a repartir los bienes que les traían. Pues bien, este diácono fue el primer mártir y antes de morir hizo este precioso discurso. O los discursos de San Felipe en Hechos 8, cuando va a Samaria, en los primeros versículos, o cuando es arrebatado por el Espíritu para hablar con el eunuco y explicarle que ese Mesías que estaba leyendo en Isaías tenía que padecer, pero que él lo había visto resucitar. Y ese discurso y todas las cartas de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, de Santiago y de Judas Tadeo, nos dan la pauta, están llenas de sabiduría. ¿A qué horas lo aprendieron? ¿A qué horas lo recapacitaron? ¿Quién les enseñó con tanta sabiduría y tanta verdad? Pues es que el Espíritu Santo se los reveló. En verdad conocieron la persona y misión de Jesús. Nada más San Pablo escribe 13 cartas y la otra es la carta a los hebreos, que probablemente es de sus discípulos. Y San Pedro escribe 2, San Juan 3, una de Santiago y una de Judas, y no haya cuál irles de bellas, y todas llenas de sabiduría de Dios. Y es el Espíritu Santo el que actuó en ellos. Así que veamos nosotros lo que hace el Espíritu Santo. Sigamos viendo. En el número 6, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ver este discurso de 4 versos, más bien de 3, porque en el 29 dice, Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y solo en los 3 versos noten ustedes cómo va a decir el querigma completo. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte, colgándolo en un madero. Pero Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Palabra de Dios. Así nosotros tenemos que testificar. Ya no podemos hablar nada más de dientes para afuera. Sucedió, hace 2000 años sucedió. Tenemos que hablar, a mí me pasó, testificando, dando nuestro propio testimonio. Yo era así. Miren, hermanos, yo les podría dar muchísimos testimonios, pero con respecto a esto, a mí me costaba muchísimo trabajo preparar un tema. Creo que tenía que preparar un tema para un mes. Y de poco a poco, el Señor me fue dando primero gusto por sus cosas, para leer de Él, para prepararme más, y leer de un libro, y leer del otro, y revistas, y todo lo que se iba ofreciendo, íbamos viendo, y documentos de la iglesia, que antes para mí eran muy aburridos, muy difíciles de entender. Pero el Señor me concedió ese gusto, ese deseo, esa curiosidad, a tal grado que ahora yo tengo 5 clases a la semana y pueden ser distintas. ¿Cómo es esto? Esto no se los digo por presunción, se los digo para que vean que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos auxilia y nos enseña y nos revela y nos capacita. Es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos hace conocer la persona y la misión de Jesús. En estos preciosos discursos vemos muy clara la cosa y nosotros lo vamos a experimentar. Se nos va a facilitar, se nos van a facilitar las cosas. Por eso yo los animo a que lo hagan, a que lo experimenten. Pero también vean, ¿qué hizo? Transformó su corazón. Tuvieron ahora los sentimientos, los intereses, los criterios de Jesús, porque Jesús pasó a ser el centro de su vida. Por eso les decía yo que no podemos proclamar a Jesús Señor
de nuestras vidas si no es por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Veamos un ejemplo. En Gálatas 5, desde el 16 al 22. Primero vamos a ver las obras de la carne y luego verán las obras del Espíritu. Dice el 16, por eso caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Y si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas. Y seguimos adelante. Culto a los ídolos, hechicería, odios, ira, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Ven la diferencia? Del 16 al 21 estamos viendo puros frutos de la carne, puros pecados, puro desastre. En cambio, en el 22 vemos ya los frutos del Espíritu que se contraponen. Por eso veamos también los sentimientos. Dice San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos de 1 al 5, y luego tomaremos el verso 13 y 16. Si me permiten una advertencia en Cristo, una exhortación afectuosa, algo que proceda del Espíritu y que me sugieren la ternura y simpatía, entonces colmen mi alegría poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor, con una misma alma y con un mismo proyecto. Fíjense, no hagan nada por rivalidad o por vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Tengan unos con los otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Los mismos sentimientos. Seguimos. Ahora vamos a ver en el verso 13. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Cumplan todo sin quejas ni discusiones. Así no tendrán falta ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche, aún en medio de una generación descarriada y pervertida. Ustedes son luz en medio de ellos como las estrellas en el universo, al presentarles la palabra de vida. Qué hermosa palabra. Me voy a detener en comentarla con ustedes. San Pablo les dice a los Gálatas, ¿quieren darme gusto? Así como diciendo, no me manden nada, no me den regalitos. Lo que a mí me gusta es que ustedes se lleven bien, que se amen tanto, que nada hagan por rivalidad ni por vanagloria. Es más, que se consideren los unos a los otros como superiores. Qué bien nos viene esta palabra a nosotros, ¿no es cierto? Porque en las comunidades surgen dificultades. De hecho, Pedro y Pablo las tuvieron. Y con cosas serias, como era la famosa discusión de que si para bautizar a los nuevos cristianos tenían que observar toda la ley judía. Y el Señor les mostró a ambos, a San Pedro en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, lo manda a casa de Cornelio, que era un capitán romano, para que ahí se dé cuenta que también para los extranjeros y para los que no son judíos viene el Espíritu Santo.
Y ahí en casa de Cornelio, en Jope, sucede otro Pentecostés, es decir, otra experiencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así es Él. Va guiando las comunidades. Vea, se ponen todos de acuerdo, y cumplan las cosas sin discusiones. Y es que el Espíritu Santo hace que nazca la iglesia, porque el Espíritu Santo, Él mismo es el motor, el alma, el fundador, el unificador. Jesús ya la había formado, ya había mandado a los apóstoles cómo hacer las cosas, pero era preciso que viniera el Espíritu Santo para poder echar a andar la iglesia. Si no, no iba a ser posible. Vamos a leerlo. En Hechos 2, del 42 al 47. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Me voy a detener aquí. 4 elementos, hermanos, que son los 4 elementos que no podemos perder de vista nosotros como iglesia para crecer, nosotros y hacer crecer la comunidad. ¿Qué es la enseñanza de los apóstoles? Pues la palabra de Dios. Gracias a esa enseñanza se escribieron los evangelios. De ahí tomaron dos de los apóstoles de Jesús, 2 de los discípulos de Jesús, que son Mateo y Juan, todas las enseñanzas de Jesús directamente. Pero Lucas y Marcos la tomaron de los mismos discípulos y por eso así tenemos los 4 evangelios. Entonces, nosotros en los evangelios vamos a recoger estas enseñanzas de Jesús. Luego dice la convivencia fraterna. Es convivir fraternamente. No es hacer fiestas como nosotros decimos, vamos a hacer convivencia, no. No se refiere solo a eso. Se refiere a la comunicación cristiana de bienes. Como lo vimos en otra cita, traían sus bienes y los ponían a los pies de los apóstoles y los repartían según las necesidades de cada uno. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos hace poder convivir, poder convidarnos. Yo me acuerdo hace años, hace 40 y tantos años que empezamos en una comunidad y discurrimos ir a un día de campo. ¿Qué hubieran hecho ustedes en un día de campo? Pues cada quien pone su mantelito con su familia, se reúne y comen lo que trajeron. Pues esa vez nos aventamos a decir, vamos a hacer una mesa común y a poner los manteles en hilera, y si viene tu hijo y él quiere las hamburguesas que trajo fulano y mi hijo quiere los tacos y tu hijo quiere los tacos que traje yo, que los tomen. ¿Y qué creen que pasó esa vez? En lugar de faltar, sobró. Sobró tanto que hasta merendamos en el campo. Se hizo de noche y pudimos darles de merendar a los niños de tantas cosas que había para compartir. Así me imagino que pasó en la primitiva iglesia, porque el Espíritu mueve tu corazón y lo convierte de tal manera que te haces generoso y ya no llamas mío a tus cosas, sino que eres capaz de abrirlas, de abrir tu canasta, compartirlo, y no solo la canasta, sino la bolsa, el monedero, los bienes materiales y espirituales. ¿Qué más? Compartían, pero me voy a atrasar un poquito porque es en el 42. Eran nacidos también a la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? Es el primer nombre que tomó la Eucaristía, la misa. Entonces, dice que eran asiduos. No dice que fueran cada 8 días el domingo. Eran asiduos, es decir, diario. Comprendieron que ese pan de vida que les había dejado Jesús era lo que los hacía fuertes. Tanto es así que cuando los tomaban presos veían la manera de llevarles la Sagrada Comunión. Y las oraciones, oraban en común. Nosotros tenemos también que aprender a orar en común, respetando que uno diga una cosa, que otro diga la otra, y verán cómo el Espíritu Santo nos une
y se hace una oración preciosa, porque lo que dijo uno, lo que no dijo uno, lo dice el otro y viceversa. ¿Y qué sucedió? Pues toda la gente sentía, en el verso 43, un santo temor, ya que los prodigios y señales se multiplicaban por medio de los apóstoles. ¿Qué es el santo temor? Es respeto, un santo respeto, porque empezaron a ver que los apóstoles también empezaron a hacer prodigios como nuestro Señor Jesucristo. Y se multiplicaban también los prodigios y se multiplicaba la gente. Y todos los que habían creído vivían unidos y compartían cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades, las repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Y veamos versos 46 y 47. ¿Qué sucedió? Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Y alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habrían de salvar. ¿Por qué venían a la comunidad? ¿Por qué querían pertenecer? Por el testimonio. ¿Qué veían? Mira cómo se aman. Mira cómo nadie carece de nada. Mira cómo todos se convidan. Mira cómo todos ven unos por otros. Mira cómo se consideran mejores unos a otros. ¿Ves? Tenían entonces los mismos sentimientos, los mismos pensamientos que Jesús. Amar, compartir, dar la vida, en fin. Es la manera de cómo empieza a manifestarse la iglesia. Y entonces, ¿quieren ustedes que hagamos una oración para pedir el Espíritu Santo por nosotros y por nuestras comunidades? Acompáñenme a pedir ese Espíritu Santo. Vamos a preparar esta oración pidiendo el Espíritu Santo. Vamos a tener otro tema para hablar del Espíritu Santo y luego van a venir 2 clases de oración que son absolutamente necesarias. Y vamos a tener después una Eucaristía, que es la oración por excelencia para pedir el Espíritu Santo. Ya se llegó el momento de experimentar la presencia del Señor en nuestras vidas. Así que yo los invito a cerrar sus ojos y a poner sus manos en el corazón. Señor Jesús, yo necesito el Espíritu Santo. Necesito experimentar como los apóstoles todos estos prodigios y señales de cambio del corazón. Necesito cambiar mi corazón. No puedo quedarme así. Yo necesito testificar con gran poder. Por eso te necesito a ti, Espíritu Santo, que me enseñes, que me guíes, que me consueles y me transformes. No quiero actuar por mí mismo. Ya no quiero hacer las cosas ni por vanidad ni por vanagloria. No quiero esperar ni reconocimientos ni aplausos, sino quiero hacer todo por el gozo inmenso que me da el anunciarte. Quiero recibir esa fuerza de lo alto, que venga a mí y que me impulse a hacer cosas que no me había atrevido a hacer, como por ejemplo evangelizar casa por casa, o como orar por los enfermos para que estos se sanen, o como dar gracias por todo en las buenas y en las malas. Señor, yo quiero vivir como ellos vivieron. Quiero experimentar tu Santo Espíritu. Quiero alabarte a ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero conocerte en verdad. Quiero que te me reveles y experimentarte a ti como un padre, como un Abba, papito, un papito cariñoso, cercano a mí. Teníamos idea de que Dios estaba allá lejos en su trono, muy ocupado con todos los asuntos del cielo y de la tierra. Pero ahora el Espíritu Santo
me va a hacer comprender que ahí está mi Abba, mi papito. Que me haga comprender el sacrificio de Jesús, que no se aferró a su igualdad con Dios, sino que tomó condición de siervo y que se hizo uno de tantos, igualito a nosotros, menos en el pecado, y se sometió a la muerte, obedeciendo hasta la muerte, hasta la vergonzosa muerte en una cruz. Que quizás no he valorado la vida de Jesús, la encarnación, la misión, la pasión y muerte de mi Señor Jesús. Quiero ahora valorarla paso a paso. Quiero dar gracias también por la Virgen María, que siempre está pendiente de nosotros. Quiero, mamita María, que me enseñes a orar. Yo me imagino que así estuvieron los apóstoles, contigo. Esos 10 días que pasaron desde la resurrección de tu Hijo Jesús hasta la manifestación del Espíritu Santo. Por eso desde hoy te pido que me tomes de la mano como un niño chiquito, como un niño pequeño. Enséñame a decir la oración que tu Hijo nos enseñó y que está en Mateo 6, pero a decirla despacito, saboreando, paso a paso. Son 2 alabanzas y 7 peticiones. Decirlo paso a paso, sin ir a las carreras, sino esperándolo todo de Él. Y a ti, Espíritu Santo, te pido que te derrames con toda tu fuerza. Mira que estamos reunidos en tu nombre. Mira que estamos aprendiendo a ser catequistas y queremos que tú muevas los corazones de todos aquellos a los que nos toca enseñar, nos toca tocar. Danos los sentimientos de Cristo Jesús para amar a nuestros catecúmenos o a nuestros alumnos o a nuestros catequizandos, porque esa es la base de la enseñanza, el amor. Que ellos vean que desde el primer instante, con nuestros ojos, con nuestra sonrisa, fuego en la mirada y sonrisa en los labios, podemos hacer que ellos crean que tú estás vivo y actuante. Ven, Espíritu de Dios. Necesitamos tu gracia y tu gracia es lo que nos basta para conocer la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Señor, que te esperamos. En ti confiamos. Por eso, hoy les invito a decir lo que dice nuestro listón. Vamos a decírselo con todo el amor de que somos capaces. Padre Santo, en el nombre de Jesús, el Mesías, tu Hijo amado, danos tu Espíritu Santo, el que tú mismo nos prometiste. Y vamos a seguir orando con un canto que les voy a poner, que es nada más ni nada menos que la secuencia de Pentecostés. Y a mí me emociona esta manera de proclamarlo con un canto de un hombre que fue de los primeros compositores carismáticos, llenos del Espíritu Santo. Los invito a escucharla en oración. Dios los bendiga. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, vendador de las gracias. Ven, lumbre de los corazones. Consolador buenísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo
presentamos nuestra reflexión en grupo y vamos a compartir con los demás para qué necesitamos el Espíritu Santo después de haber leído Ezequiel 11 del 19 al 20, Hechos 1 del 5 al 8 y Filipenses 2 del 1 al 5. Nuestra tarea es analizar el discurso de San Esteban en el capítulo 7, versos del 1 al 60. Descubran la belleza de este discurso y los valores. Ahí está el querigma completo. Y vamos a memorizar Filipenses 2, 3 al 4. Si lo tenemos presente siempre, verán qué bellas serán nuestras comunidades. Que Dios los bendiga. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones.